Y yo sé esto, que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Son palabras de Pablo, palabras que encontramos en Romanos capítulo 7. Y somos muchos los que nos identificamos con estas palabras, pero creo que en ocasiones nos identificamos con exceso y sobre todo de forma equivocada, de tal manera que al final hacemos decir a Pablo aquello que nunca quiso decir. Estas palabras se han utilizado y se siguen utilizando como excusa para seguir atrapados en el poder del pecado. Se oyen frases como esta, parecidas a la que voy a pronunciar. ¿Qué le voy a hacer? Yo quiero hacer el bien, pero resulta que al final hago el mal que no quería. ¿Qué le voy a hacer? Si incluso esto le pasaba al gran apóstol Pablo. Hay hermanos que están atrapados en un círculo vicioso, en el círculo vicioso de pecar, confesar, volver a pecar, volver a confesar y así una y otra vez. Normalmente este tipo de hermanos les ocurre una de dos cosas. O bien se justifican diciendo que todo esto es por causa de su naturaleza de pecado y que no pueden hacer nada por evitarlo y esgrimen las palabras de Romanos 7 de Pablo, sacándolo totalmente de su contexto. O, por otro lado, son hermanos que acaban perdiendo toda la esperanza de poder experimentar alguna vez en sus vidas victoria real sobre pecado en su quehacer cotidiano, en su vida cotidiana. Los primeros viven una vida de relajamiento espiritual, de tal forma de que a pesar que han sido declarados libres en Cristo Jesús del pecado, viven una realidad cotidiana de esclavitud. Pero lo más triste de todo es que se han acomodado y adaptado a esa realidad. Los segundos, los otros, viven normalmente angustiados, perdiendo a menudo el gozo de la salvación, sintiéndose indignos de seguir al Señor y de servir a la Iglesia del Señor, y son cristianos que intentan vivir la vida cristiana, pero que experimentan más derrota que victoria, y genera en ellos una tremenda frustración. ¿Es posible la victoria? ¿Es posible romper con el círculo vicioso de pecar, confesar, volver a caer en lo mismo y volver a confesar lo mismo? ¿Es posible? Creo que todos nosotros tenemos y pensamos y sabemos que la respuesta correcta es que sí, que es posible. ¿Pero cómo? ¿Qué hacer? ¿Cómo romper con ese círculo vicioso y por fin poder experimentar victoria sobre el pecado? La Biblia, la palabra de Dios, nos presenta el antídoto contra ese círculo vicioso. Fijaos, allí la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 1 y hasta el versículo 1 del capítulo 2, nos dice que, por ejemplo, en el versículo 8, que no podemos negar nuestra naturaleza de pecado. Eso es así, es una realidad. Dice allí Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero la Biblia, en el siguiente versículo, nos anima a que si hay pecado, ¿qué hay que hacer? Confesar. Dice ahí el apóstol, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Pero la enseñanza bíblica no acaba aquí. 2 versículos siguientes
al que acabo de citar y de leer, 1 de Juan 2:1 dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La Biblia no está de acuerdo con el círculo vicioso de pecar, pecar y volver a confesar. El círculo vicioso que os acabo de mencionar tiene dos componentes: pecar y confesar. La fórmula divina tiene tres elementos, porque, como digo, no podemos negar nuestra naturaleza pecaminosa. Si decimos tal cosa, mentimos y nos engañamos, como dice la Biblia. Por tanto, tiene tres: pecar, confesar y resistir. En el resistir está la clave de la fórmula divina. Y ahí quiero que me acompañéis a Santiago 4:7, primero de los textos que vamos a estar considerando esta mañana. Un versículo corto, potente, muy poderoso. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si recordáis, la semana pasada os hablé sobre los mecanismos de tentación de Satanás y os anuncié que en la siguiente predicación os presentaría los mecanismos de defensa del creyente. El domingo pasado os decía que la estrategia de Satanás básicamente estaba centrada en la mentira y que la mentira solo se combatía con la verdad de Dios. Hoy os quiero presentar parte de esta verdad de Dios. Os quiero hablar de esos mecanismos de defensa que Dios provee y que están basados en la verdad revelada por Dios en su palabra. El texto que acabo de leer en Santiago es un texto corto, pero tremendamente importante y poderoso, porque en el texto hay una promesa. Y todos sabemos que Dios cumple sus promesas. Y aquí la promesa de parte de Dios, que el diablo, ¿qué hará? Huirá de nosotros. ¿Cómo? Si le resistimos. Si le resistimos. La única forma de romper ese círculo vicioso es resistiendo. Pero, ¿cómo se resiste? Es fácil decirlo, ya veis lo poco que me ha costado a mí. Es fácil decirlo, pero es realmente difícil conseguirlo. ¿Cómo se hace eso de resistir? Bien, en el Nuevo Testamento hay 3 pasajes que nos exhortan a resistir. 3 pasajes en donde la palabra clave es resistir. Y cada uno de esos 3 pasajes nos presenta uno de los mecanismos de defensa. Los pasajes que nos exhorta a resistir los mencionó también David en el tiempo de alabanza. Santiago 4:7, el que acabo de leer, Efesios 6, 10 al 11, y Primera de Pedro 5, del 8 al 9. Según estos pasajes, que a continuación consideraremos de una forma breve, los mecanismos de defensa son 3: sometimiento, dependencia y firmeza en la verdad. Empecemos a considerar el primer mecanismo de defensa: el sometimiento a Dios. Santiago 4:7, os acabo de leer. Someteos, así empieza. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y la consecuencia ¿cuál es? Que él huirá de vosotros. Mirad, en el mensaje del domingo pasado veíamos que los mecanismos de tentación consistían en 3 cuestiones. Esos eran los mecanismos de tentación. Los deseos de la carne, que era que el enemigo nos quería llevar más allá de lo que es la voluntad de Dios, pues necesidades que son reales y físicas y necesarias para nosotros. Satisfacerlas de forma que trasciendan la voluntad de Dios. Después estaban los deseos de los ojos, esto es, hacernos ver
las cosas bajo la óptica de este mundo y no bajo la óptica o el prisma de Dios y la palabra de Dios. Y finalmente estaba la vanagloria de la vida. Esto es de hacernos creer que tenemos la capacidad, y no solo la capacidad, sino también el derecho de gobernar nuestras vidas como se nos dé la gana, para que así Satanás de esta manera verdaderamente tenga el control de nuestras vidas. Y Santiago nos dice que para resistir a estos mecanismos de tentación que tiene el diablo, lo que hay que hacer es someterse a la voluntad de Dios. ¿Qué es el sometimiento? Bien, el término griego que utiliza aquí Santiago se utilizaba casi exclusivamente en el contexto militar y describía la actitud de un soldado que se pone bajo las órdenes de un superior. Y eso es lo que nos está pidiendo que hagamos Santiago, que nos pongamos bajo las órdenes de aquel que es inmensamente superior a nosotros, que es Dios. Y no solo que nos pongamos bajo sus órdenes, sino que además, como hacen los soldados, que cumplamos sus órdenes con prontitud y sin resistar. Los mecanismos de defensa, de tentación de Satanás, consisten, como digo, básicamente en invitarnos a saltarnos las órdenes de nuestro superior, a no obedecer. Cuando Satanás nos anima a que llevemos aquello que es lícito más allá de lo que es voluntad de Dios, lo que está diciendo es: sáltate la norma, desobedece a tu superior. Recordemos aquello que dice la Biblia, que todo me es lícito, pero que no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Hemos de recordar que el semáforo rojo, el stop, se encuentra cuando algo que puede ser lícito, que puede ser bueno, que no es pecaminoso en sí mismo, se convierte en algo no edificante o en algo que no me conviene. Cuando Satanás me está diciendo que las cosas de este mundo, las verdades de este mundo, la perspectiva de este mundo, la ética de este mundo es la correcta, es la que se tiene que vivir para estar en lo políticamente correcto, y que la ley de Dios pues es caduca y ha pasado de moda, pues lo que me está diciendo otra vez es que desobedezca las órdenes de mi superior. Pero recordemos lo que dice la palabra de Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando Satanás nos dice que nosotros no es que no solo seamos capaces de gobernar nuestras vidas, y además es que tenemos todo el derecho de hacerlo, nos está invitando de nuevo a saltarnos a la torera las órdenes de nuestro superior. Pero recordemos esas palabras del Señor Jesús cuando dice: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. La sumisión es obediencia. Y la cuestión aquí es: ¿a quién voy a obedecer? ¿A quién me voy a someter? ¿A mi superior, que es Dios, o a Satanás, que es un usurpador? Obedecer es un acto de la voluntad, igual que pecar. Pecar es un acto de la voluntad, obedecer también. Si pecamos, queridos, es porque queremos, no porque no tengamos otro remedio. Nosotros podemos escoger otro camino que el de caer en la tentación, y ese camino es obedecer. Pero Satanás nos va a hacer dudar sobre la conveniencia de obedecer. Nos tentará con ideas como: ¿pero no ves que es ridículo
obedecer estas normas tan antiguas, tan caducas. La sociedad ha avanzado tremendamente, pero ¿no ves que no tiene ningún sentido ir siempre contracorriente al revés de la gente? Pero el sometimiento es obedecer a pesar de que en un principio o por un momento no entiendas el porqué de la orden. Obedeces porque te lo han dicho, porque te lo ha dicho tu superior. Obedeces confiando en que ese tu superior, que es Dios, sabe lo mejor. Dios es infinito. Tú y yo somos finitos. Dios lo sabe todo. El hombre prácticamente desconoce todo, por mucho que ha avanzado. Aquellos que son muy listos entre nosotros se identifican con las palabras de Descartes, que dijo: solo sé que no sé nada. Dios sabe lo mejor, y es por ello que nos ha dado un código de comportamiento y de conducta, y nosotros lo que tenemos que hacer es someternos a Él, aunque haya momentos que no compartamos o que no comprendamos, pero siempre confiando que nuestro superior, que Dios, el que está al mando, sabe lo mejor. He aquí, pues, el primer mecanismo de defensa, el sometimiento. La pregunta es: ¿a quién obedeceremos? ¿Al príncipe de las tinieblas o al Dios todopoderoso y soberano? El segundo mecanismo de defensa lo encontramos en Efesios, capítulo 6, versículos 10 y 11. Vayamos a él. Pasaje conocido. Dice allí Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Normalmente el concepto de dependencia está mal comprendido, creo. Se piensa que aquel que depende de otra persona es un sujeto pasivo, que la dependencia consiste en que el superior lo haga todo por ti, porque para eso tú dependes de él. La dependencia bíblica, lejos de ser una dependencia pasiva, es una dependencia activa. Fijaos en un momento en los verbos principales de estos dos versículos que hemos leído. Fortaleceos, vestíos, estad firmes. Los tres verbos demandan acción. No hay ni una pizca de pasividad en ellos. Pablo nos exhorta a fortalecernos en Dios. Esto es, que en nosotros no está ni tenemos la fortaleza. Hay que ir a Dios, porque las fuerzas y el poder emanan de Él. El poder no está en nosotros, está en Dios, está a nuestra disposición, pero somos nosotros los que tenemos que ir a buscarlo, no esperar a que Dios nos lo dé sin más esfuerzo. Pablo, a su vez, nos invita o nos exhorta, más que invitarnos, a vestirnos de la armadura. Nosotros no tenemos la armadura, la tiene Dios y Él está dispuesto a dárnosla, pero tenemos que ir hasta Él y además tenemos que apropiárnosla, que vestirnos con ella. No podemos esperar que Dios, como mayordomo o como un criado nuestro, nos vista cada día con la armadura. Pablo dice además que hay que resistir al diablo, que tenemos que fortalecernos en él y vestirnos con la armadura, y que para resistir al diablo lo que tenemos que hacer es depender de Dios y no depender de nosotros mismos. Y esta dependencia, queridos, es totalmente activa, no pasiva, no esperar que lo haga todo Dios. Nuestro problema con este segundo mecanismo de defensa es que por naturaleza somos independientes.
Esto es, nos gusta ir a nuestra bola, como cantaba Frank Sinatra, ¿no? A mi manera. No nos gusta que nadie nos diga qué hay que hacer, ni cómo hay que hacer las cosas, ni cuándo hay que hacer las cosas. Nos gusta hacerlo, pues eso, a nuestra manera. Por regla general, hacemos todo lo contrario al consejo bíblico que encontramos en Efesios. Y en vez de que cada día enfrentarnos a la batalla diaria, fortaleciéndonos, pues eso, con su poder y con la fuerza de su vestimenta, con esa armadura de Dios, pues mediante ese tiempo devocional con Dios, mediante ese tiempo de comunión íntima con Dios, lo que hacemos es pues salir de casa confiando solo en nuestras fuerzas, como los niños pequeños. Yo solito, yo puedo. Pablo nos presenta en este pasaje lo que vosotros bien sabéis, esa batalla espiritual, y nos dice que cada día se libra esa batalla espiritual en nuestras vidas y que debemos estar preparados para el día malo, dice. ¿Y cuál es el día malo? Pues quién lo sabe, y todos los días podrían ser o tener ese momento malo, ¿no? Y por ello nos recomienda que cada día, antes de salir a esa batalla y enfrentarnos con esa pues lucha espiritual que es totalmente invisible, pues salgamos bien pertrechados, bien preparados, bien fortalecidos y bien protegidos con la armadura de Dios. Pero nosotros, por regla general, nos levantamos, nos aseamos y nos vestimos, sí, pero no con esa armadura, sino con nuestros mejores trapitos, y salimos a la calle pensando que nada ni nadie puede contra nosotros. Y así nos va muchas veces. Quizá te estés preguntando, bien, si Dios tiene el poder y tiene la armadura, pues ¿por qué no me la da de una vez y para siempre y así ya no tengo que cada día hacer ese trabajo? Pues el versículo 12, que no he leído, nos presenta esa razón primordial por la que Dios pide que hagamos eso. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y haciendo todo esto, estad firmes. La razón por la que Dios no hace tal cosa es que Satanás es infinitamente superior a cada uno de nosotros. Nosotros, como dice el pasaje, no luchamos contra sangre ni carne. No es una lucha de igual a igual, sino que luchamos con alguien tremendamente superior a nosotros mismos. Y nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer absolutamente nada contra Satanás. Luchando a pecho descubierto, tú y yo no le duramos ni un round. Pero, y los peros son importantes, pero si hacemos caso a Dios y dependemos de Él, fortaleciéndonos pues en Él y vistiéndonos de esa armadura, la batalla vuelve a convertirse en desigual, porque ahora está a favor de Dios, y Dios es infinitamente superior a Satanás. Primero, porque es más poderoso que Él, y segundo, porque Satanás es un enemigo ya derrotado en la cruz. Pablo nos dice en Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo me atrevo a decir que en ese todo lo puedo incluso está el resistir a Satanás, ese ser superior a mí. Pero
Lo puedo no porque yo sea más fuerte que Satanás, sino porque es Cristo el que me fortalece. Y en medida en que yo dependa de las fuerzas de Dios y de las armas o estrategias, los recursos que Dios me da, es que yo voy a poder resistir al diablo. Y ocurrirá lo que se nos prometía en el versículo anterior de Santiago, que Él huirá de nosotros. El primer mecanismo de defensa era el sometimiento, el segundo, la dependencia. Pero hay un tercer mecanismo, que es la firmeza en la verdad. Y para ello os quiero llevar al tercer texto, a Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9, que dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, al cual resistid firmes en la fe. Habréis notado que he cambiado el término firmeza de fe en mi punto como firmeza en la verdad. Mirad, el término fe en el Nuevo Testamento es utilizado con varios significados y todos ellos relacionados entre sí, pero que tienen diferentes matices. Por ejemplo, la palabra fe puede, según el contexto, significar aceptar al Señor Jesús como tu Salvador y tu Señor, depositar fe en Jesús. En otro contexto, la fe puede significar confiar en Dios, y en otro contexto puede significar crecer en un conjunto, creer en un conjunto de verdades y de promesas. Y este es precisamente el sentido en el que el apóstol Pedro está utilizando fe en este versículo, en ese conjunto de verdades y de promesas que emanan de la palabra de Dios. Es por ello que el tercer mecanismo de defensa es firmeza en la verdad. La estrategia de Satanás para hacernos caer en la tentación es la mentira. Él es el padre de la mentira. Él es el mentiroso por autonomasia. Es un maestro de la mentira. Es tan hábil en sus mentiras que incluso suenan a verdad. Es tan hábil en sus mentiras que parecen piadosas. Es tan hábil en sus mentiras que parecen incluso necesarias, totalmente necesarias en esa ocasión. Pero digamos las cosas por su nombre. Por muy disfrazadas, muy atractivas y muy útiles o necesarias que se nos presenten, las propuestas de Satanás, todas ellas no son más que mentiras, unas burdas mentiras. Y la única forma de combatir la mentira es con la verdad. Como dice el Señor Jesús en su oración sacerdotal, en el capítulo 17 de Juan y también versículo 17, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Satanás no sabe hacer otra cosa que mentir. Utilizó la mentira para tentar a Adán y a Eva. Utilizó la mentira para tentar al Señor Jesús. Con Adán y Eva le funcionó, pero con Jesús no, porque Jesús se defendió de la mentira de Satanás con la verdad de la palabra de Dios. Y el diablo no tuvo más remedio que huir.
y huyó. Porque Satanás, si una cosa no puede soportar, es la verdad. La única forma de repeler a Satanás es con la verdad de Dios. Mirad, uno de los grandes problemas que vuelve a emergir en nuestros jóvenes, parece que era algo que se había erradicado un tanto, pero está erradicando con fuerza, vuelve a ser el consumo de drogas. La droga es una gran mentira, como sabéis. Es algo que al principio proporciona un estado aparente de bienestar para luego llevarte al pozo más profundo de la desesperación. Las mentiras de Satanás son iguales que la droga. Mediante la mentira, Satanás nos quiere ofrecer una satisfacción inmediata, pero cuando caemos en su lazo y creemos su mentira, esta nos arrastra al vacío, a la desesperación, a la desesperanza, a la frustración. Algunos que ya no sois tan jóvenes como yo, igual recordáis un spot publicitario que en su día hizo fortuna para combatir precisamente el consumo de drogas. Decía esa frase capturadora: simplemente di no. Simplemente di no cuando te ofrezcan droga, ¿no? Y eso es precisamente lo que tenemos que hacer nosotros ante las mentiras de Satanás. Simplemente decir no. No. Satanás puede estarnos lanzando un sinfín de mentiras. Por ejemplo, nos puede estar diciendo: pero ¿qué haces viniendo los domingos a la iglesia? Sí, lo cierto es que la mayoría de los días de la semana ni lees, ni oras con regularidad la Biblia, no testificas, no hablas a nadie de Jesús, no sirves en la iglesia, y con todo eso, ¿te crees que Dios te ama? Desengáñate, Dios no te ama. Y prueba de ello es que te sientes profundamente mal en tu interior. Pero queridos, eso no es más que una burda mentira. Bien tramada, con cierta lógica, pero mentira. Porque la verdad es que el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es sin condiciones. Él no te ama porque leas la Biblia cada día, porque ores cada día, o porque testifiques de Él todos los días, o siempre que sea posible. Él te ama y punto. Y como suelo decir, el punto es importante. Él te ama y punto. Su amor es totalmente incondicional. Es cierto que a Dios le gusta que te relaciones con Él con regularidad mediante la oración. Es cierto que Él desea que le busques en la palabra y que compartas con otros la libertad del Evangelio y el poder del Evangelio. Pero si no haces todas estas cosas, Dios nos sigue amando, porque su amor por ti y por mí es totalmente incondicional. Es cierto que, como decía Satanás, te sientas mal, pero te sientes mal no porque Dios no te ame, sino te sientes mal porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es desobedeciendo, porque al fin y al cabo estás haciendo aquello o no haciendo aquello que deberías hacer. Satanás, como digo, es muy hábil, es un maestro de la mentira, y la mentira solo se combate con la verdad. ¿Cuán firme estamos tú y yo en la verdad? Solo hay una manera de estar firme en la verdad, y es conociéndola. Conocemos tú y yo la verdad de la palabra de Dios. Pasamos
tiempo significativo estudiando la verdad de Dios? ¿Aprovechamos los recursos que la Iglesia nos da para estudiar la palabra, predicaciones, estudios, discipulados y otros? ¿Aprovecharemos el tiempo de verano para tener tiempos significativos con la palabra de Dios, con la verdad de Dios? Jesús dijo claramente: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús prometió libertad, pero no engañó a nadie. Para que la verdad nos haga libre, primero hay que conocerla. ¿Conocemos tú y yo la verdad de la palabra de Dios? La única manera de combatir la mentira de Satanás es mediante la verdad, estando firmes en la verdad. Para concluir el sermón, quisiera compartir una de esas verdades importantes del Nuevo Testamento, referentes al pecado y a Satanás, y es que solo en Cristo hay la victoria y que solo en Él nosotros somos más que vencedores. ¿Es posible la victoria? Pues claro que sí que lo es, porque la victoria no está en nosotros, la victoria está en Jesús. Uno de mis versículos preferidos, y sé que también lo es de muchos de vosotros, es el que nos habla precisamente de que esa victoria está en Cristo Jesús, en Romanos capítulo 8, que viene después del 7, donde Pablo dice eso de que el bien que quiero no hago. Capítulo 8 de Romanos dice, versículos 37 al 39, ante todas estas cosas, y también el bien que hago y no quiero, ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esta es la verdad de Dios y no otra. A nuestra disposición tenemos 3 grandes mecanismos de defensa contra Satanás: el sometimiento, la dependencia y la firmeza en la fe o en la verdad de Dios. Y estos 3 mecanismos funcionan porque la verdad de Dios es tremendamente más poderosa que cualquier mentira bien tramada por el enemigo. Queridos, no vivamos más esclavizados por ese círculo vicioso de peco, confieso, peco, confieso. Rompamos el círculo, resistamos a Satanás mediante el sometimiento, la dependencia y la firmeza. Y entonces Satanás huirá de nosotros. Amén. Amén.